Me da mucho gusto verlos a todos ustedes firmados el día de hoy. Hoy es un día especial, a pesar de que es lunes. Hoy es un día festivo y estaba dudando si posponer o no el estudio, pero por lo visto tomé buena decisión y seguir adelante con esto. Me da mucho gusto verlos a todos ustedes que se firman en línea los lunes en vivo, en Zoom. Y también a todos ustedes que están viendo este estudio, probablemente en un estudio grabado que se sube a la plataforma de YouTube. Les doy muchas gracias, hermanos, y vamos a estudiar, como les comentaba, el libro de Levítico. El día de hoy vamos a hacer un panorama breve. El día de hoy vamos a tratar de cubrir todo el libro. La idea no es leer verso por verso como lo hacemos los jueves, que ahorita estamos con el Evangelio de Mateo, sino que la intención de este estudio es tener un panorama breve de todo el Antiguo Testamento para poder nosotros comprender las profundidades de la palabra de Dios y del plan de redención y sobre todo una mayor comprensión del Nuevo Testamento, porque ciertamente eso es lo que nos ha mantenido y nos da una esperanza de vida eterna y de resurrección de entre los muertos. Bueno, así que voy a comenzar proyectando en sus pantallas esta presentación que hice acerca del libro de Levítico. Bueno, el libro de Levítico también podríamos ponerle por sobrenombre como un manual de santidad, sacrificios y sacerdocio en la tradición y sobre todo en los mandamientos y en el pacto mosaico en el pueblo de Israel. Como introducción al libro, el nombre de Levítico viene de la traducción que usó la Vulgata Latina, eh, que a su vez, la Vulgata Latina es la segunda traducción de la Biblia o la traducción de la Biblia al latín, pero la primera traducción del Antiguo Testamento que sabemos que fue escrito en hebreo fue la Septuaginta. Entonces, la Septuaginta está escrito en griego, el Antiguo Testamento, luego la Vulgata Latina lo traduce, ¿verdad?, al latín, y de ahí viene como adjetivo la palabra levítico, que se refiere al libro relativo a los levitas. Eso, de ahí viene el nombre, aunque el nombre original en hebreo tiene que ver más con el principio del comienzo de la narrativa del libro, pero nosotros entendemos también que el libro de Levítico es una continuación del libro del Éxodo, que acabamos de terminar hace 8 días de estudiar. Aarón y Moisés pertenecían a la tribu de Leví. Sin embargo, la figura principal de Levítico no son la tribu de Leví, sino más bien el sacerdocio que Dios le dio a Aarón y a sus hijos. Entonces estamos hablando más bien el sacerdocio arónico. Algunos eruditos están pensando que el nombre de Levítico entonces debió haber estado mal, puesto que los sacerdotes que se mencionan en este libro pertenecen a la familia de Aarón. Entonces es más un sacerdote arónico, ¿verdad? Pero no nos vamos a pelear, nosotros somos teólogos, pero no somos eruditos en el tema. Así que ese es el tema y la explicación del porqué del libro, el título del libro de Levítico. También yo les comentaba ahorita al inicio de la presentación que se puede considerar que el libro de Levítico, más que hablar de la tribu de Leví, es un manual de los sacerdotes y son instrucciones de Dios dadas a Moisés. No es ideas que tuvieron Moisés y su familia para establecer una serie de ritos y ceremonias para llegar a Dios, sino todo lo contrario. Es Dios tratándose de acercar a un pueblo inmundo, un pueblo pecador, que apenas y los dejó Moisés por 40 días y 40 noches mientras hablaba con Dios en el monte Sinaí, y ellos hicieron un becerro de oro y nuevamente se manifiesta el pecado que había en esta nación que estuvo esclavizada poco más de 400 años en la nación de Egipto, y la nación de Egipto tenía un sinnúmero de dioses a los cuales adoraban. Entonces, ellos vienen contaminados por los usos y costumbres de una nación extranjera que no era amante ni conocía al Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y de Israel, que es el mismo Dios que nosotros amamos.
Nosotros amamos a Jesucristo, es nuestro Dios, nuestro Salvador, pero también en el Antiguo Testamento, cuando estudiamos Cristología, vimos que otro de los nombres de Jesús usado de manera intercambiable es Jehová. Podríamos nosotros decir que Jehová es un nombre que la Biblia se refiere tanto para el Padre como para el Hijo, ¿verdad? De manera intercambiable. Pero bueno, no nos vamos a regresar al tema de Cristología, eso lo tenemos ahí el estudio grabado en la plataforma de YouTube. Sin embargo, este es un manual que Dios le da a Aarón y a Moisés, mejor dicho a Moisés, y que le transmite a toda la nación de Israel, incluyendo su familia Aarón, para que supieran cuál es la manera de acercarse a Dios. Bueno, el autor, no cabe duda, es Moisés. Este es el tercer libro que escribe Moisés y fue redactado aproximadamente en el año 1445 antes de Cristo. Quiero que todos ustedes como teólogos, porque todos los creyentes somos teólogos, conocemos a Dios, conocemos algo de Dios, pero como teólogos tenemos que ir haciéndonos idea en nuestra mente de en qué fechas están aconteciendo las cosas que estamos leyendo, porque la revelación de Dios ha sido de manera progresiva, comenzando Dios revelándose a la humanidad a través de Moisés, quien escribió los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, así se le conoce. Y este es el tercer libro que escribió Moisés y fue incluso, empezó a escribirse aún cuando el pueblo de Israel seguía acampado a los pies del monte Sinaí. Entonces es importante conocer la cronología para tener la relevancia histórica y la teología del texto. Por ejemplo, nosotros sabemos que Abraham, Isaac y Jacob, todos estos personajes se remontan al año 2000, aproximadamente 2000 antes de Cristo. Hay 400 años de esclavitud, hay muchas cosas que suceden y ahora ya para que nos situemos, estamos en el año 1445 y descendiendo, ¿verdad? Hasta llegar al tiempo de Cristo. Bueno, entonces el libro de Génesis es el libro que ya lo vimos, que nos redacta tanto la historia de la creación como la historia de los patriarcas. El libro de Job, que vamos a estudiar más adelante, también lo podemos situar cronológicamente en la época de Abraham, es decir, del libro de Génesis, a partir del capítulo 12. Pero vamos a seguir avanzando ahorita en Levítico, que es lo que estamos viendo. Bueno, en el contexto histórico, Dios convoca a Israel a ser un reino de sacerdotes y de gente santa. Eso lo vimos en Éxodo 19:6. Y inclusive yo les ponía un ejemplo, ¿verdad? Que cuando nosotros llegamos a Cristo, lo que espera Dios después de que hemos recibido el mensaje de salvación y el Espíritu Santo nos ha regenerado, es que ahora como creyentes nos convirtamos en sacerdotes y gente santa. Y de eso va a hablar mucho el libro de Levítico. El libro de Levítico, Dios nos va a decir qué significa santo y qué es la santidad para Dios, no según el criterio de ningún hombre, sino esto viene de Dios, del cielo, desciende este conocimiento. En Levítico, Dios empieza a establecer las leyes civiles y ceremoniales del código mosaico, y estas leyes nos van a guiar o van a guiar a la nación de Israel y a nosotros nos van a enseñar también a cómo debemos adorar y cómo debe de ser la convivencia en ese tiempo entre las personas que pertenecen a la nación de Israel, y a nosotros nos tienen que enseñar cómo convivir en una sociedad, porque ahora nosotros no somos israelitas, ¿verdad? No somos judaizantes, nosotros somos un pueblo gentil que fuimos injertado por el sacrificio de Cristo. Dios nos ha unido a este pueblo escogido por Dios. Bueno, esto marca un énfasis en la santidad y la pureza. Acuérdense que Dios apenas nos está diciendo, o le está diciendo a Moisés, cómo es Él, cómo es su carácter. Moisés va a seguir descubriendo muchas características y cualidades y atributos de Dios al estar interactuando con Dios, al estar conviviendo con Dios, al estar consultando con Dios. Y nosotros como creyentes también. ¿No te da gusto ir conociendo al Dios Todopoderoso e ir viendo cómo es Dios, cómo piensa Dios y qué es lo que Dios espera de nosotros? Por supuesto que es algo que nos anima,
porque cuando llega alguien a Cristo, así me pasó a mí, pues yo no sabía, ¿verdad? ¿Qué onda con Dios? ¿Qué tan celoso era? ¿Qué tan rígido podría llegar a ser? ¿Qué tan misericordioso, compasivo? O si de plano me iba a mandar un rayo del cielo, ¿verdad? Para partirme a la mitad a la primera que yo le fallara. Bueno, la nación de Israel tampoco lo conocía como lo empezaron a conocer a través de la revelación del gran libertador que fue Moisés. Bueno, si seguimos nosotros avanzando en la presentación, vemos que el libro de Levítico se convierte en un manual para la santidad. También es un manual para hacer sacrificios y para ejercer un sacerdocio correcto delante de Dios. Algunos temas centrales del libro vienen aquí. Levítico maneja muchos temas, ¿verdad? Pero digamos que todo está centrado en la santidad, en el sacrificio de ofrendas, que también se les llama holocaustos, y las instrucciones para ejercer el sacerdocio. Los elementos cruciales, estos son elementos cruciales para tener una relación correcta con un Dios. Acuérdense que la nación de Israel era una nación pecaminosa, una nación idólatra que le estaba costando trabajo cambiar su perspectiva y su manera de pensar, porque venía contaminado del pecado de Egipto. Bueno, la santidad y el significado de lo santo. Eh, Esto dice así, la palabra santo o kados indica que es algo que se determina como santo, es algo que se considera como separado para fines religiosos. Es decir, si esa es una definición, digamos, general, no necesariamente cristiana, porque también había personas que se reservaban, desde personas, terrenos, o animales que se separaban para un servicio o un culto religioso, pero no necesariamente un culto al Dios del cielo, ¿verdad? Porque también había personas que se separaban, como las prostitutas que servían en el templo de Baal, un dios pagano antiguo, que es un demonio, ¿verdad? Estas sacerdotisas que se prostituían en ese templo, pues también digamos que eran santas, ¿verdad? Porque estaban reservadas para ese fin religioso. Sin embargo, la palabra santidad definida en la Biblia, es decir, la definición que Dios le da a la santidad, no se limita únicamente a separarnos para uso exclusivo, sino esta separación incluye un significado aún más grande y más profundo, que es el aspecto moral y ético de las personas. Entonces, una persona santa es una persona que obra que todo lo que hace, lo hace pensando en glorificar al Dios del cielo, al Dios todopoderoso, en el cual ha creído, ¿verdad? Como nosotros hemos creído en Jesucristo. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, significa que Él está separado del pecado y de la humanidad pecadora. Dios no puede convivir con un mundo que está envuelto en el pecado, porque Él es santo y no hay ninguna relación entre lo santo y lo profano, que es lo pecaminoso. Entonces, según la tradición bíblica, en Génesis, cuando Dios crea a Adán y a Eva, capítulo 1, capítulo 2 del libro de Génesis, estos primeros seres humanos tenían una comunicación directa con Dios, hablaban con Él como se hablaban entre ellos. No había ninguna barrera que impidiera que estos primeros seres humanos hablaran con Dios cara a cara, frente a frente y pudieran recibir un conocimiento igual directo con Dios. Pero cuando viene el pecado, y caen en pecado estos primeros humanos, entonces Dios se rompe esa comunión con Dios. Eso lo estudiamos en el libro de Génesis. Entonces, ya es Dios, por su gracia, ¿verdad? Porque no lo merecíamos, idea una estrategia para poder nosotros volvernos a conectar con nuestro Creador. Y entonces de aquí surge el libro de Levítico. En el libro de Levítico, Dios establece la figura, en primer lugar, de tabernáculo.
Ya no es toda la tierra, sino es un lugar confinado, donde la presencia de Dios iba a estar. El tabernáculo, según el libro de Levítico, el libro de Éxodo, que acabamos de leer, se centraba no a un lado del campamento de los israelitas, sino en el mero centro del pueblo de Israel. Y la presencia de Dios estaba ahí adentro. Pero como hay una separación entre lo santo y lo profano, entre Dios y nosotros como pecadores, establece a los sacerdotes como intermediarios entre los hombres y Dios, y establece una serie de holocaustos, de sacrificios, donde se ofrecen víctimas para poder volver a tener esa comunión de manera indirecta, pero volver a estar enlazado Dios con una humanidad, pues que es pecaminosa. Es la única manera dentro de los estándares de justicia y de santidad de Dios que habría para poder entonces tener esa comunión nuevamente. Bueno, antes de seguir avanzando, les quería yo comentar que entonces una de las preguntas que pudiéramos tener nosotros como creyentes es, si Adán y Eva ya pecaron, si ya todos estamos destituidos y todos somos tremendos, digo, hay niveles, ¿verdad? Hay personas que son más tremendas que otras, pero todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios nos ha dicho que todos estamos bajo pecado. Entonces la pregunta es, si nosotros ya estamos perdidos, si no hay nada, no nos alcanza nada de lo que pudiéramos nosotros hacer o ofrecerle a Dios para que Él pudiera perdonar nuestros pecados, ¿cómo entonces cómo puede hacer Dios algo para borrar nuestro pecado sin romper su justicia? ¿Cómo podemos volver a ser santos? ¿Cómo podemos volver a tener un acercamiento con Dios si ya lo hemos perdido todo y no hay y no se puede unir lo santo con lo profano? Una persona, una humanidad caída, corrompida, ¿cómo puede acercarse a Dios de una manera correcta sin violar las leyes de Dios, de su santidad y de su justicia? Y la otra pregunta podría ser, ¿cómo podemos mantener ya una vez redimidos o con nuestra culpa cubierta, cómo podemos mantener nuestra santidad? Porque la santidad es algo indispensable para tener comunión con un Dios santo. Y esa fue una de las primeras cosas a las que yo me enfrenté cuando recibí a Cristo en mi corazón me empecé a acercar con seriedad a la Biblia, cuando era todavía menor de edad, ¿verdad? A lo mejor tendría yo unos 14 15 años de edad cuando empecé a tener un interés por la palabra de Dios. Y era una pregunta que me aterraba, ¿no? Si Cristo ya murió en una cruz y me limpió de todos mis pecados, entonces entiendo, o la manera de entender es, ¿cómo puedo yo mantener mis siguientes 70 años de vida eh, con una comunión correcta delante de Dios? ¿A poco no me voy a equivocar en los años que me restaran de mi vida? Y era algo, para mí era complejo y no tenía, desafortunadamente, yo no tenía ningún teólogo cerca, algún creyente que me pudiera dar mayor explicación y era algo que me causaba mucho temor. Inclusive, un día hasta cerré la Biblia cuando llegué al libro de Hebreos, ¿verdad? Dije, no, me voy a condenar peor porque sigo batallando conmigo mismo, sigo haciendo cosas que no quiero hacer y eso es una pregunta que el Señor nos responde en el libro de Levítico. Bueno, nosotros podemos clasificar el libro de Levítico, digamos, en dos grandes secciones y hice una tablita en Excel que se las voy a poner por aquí con el bosquejo del libro. Más o menos esto sería así. Digamos que del capítulo 1 al capítulo 16 lo podemos subdividir como la manera como podemos tener acceso a la presencia divina mediante una adoración apropiada. Ahí el Señor nos va a empezar a mostrar cómo podemos acercarnos a Él
de una manera que es apropiada y que él acepta. Esto, por ejemplo, ahí viene en Levítico, a partir del capítulo 1, cómo podemos acercarnos, bueno, es a través de una ofrenda, ¿verdad? Una ofrenda es un animal que nosotros podemos, o que se sacrificaba, se degollaba, se desangraba y se quemaba. Entonces había 5 tipos de ofrendas. Esto es para los laicos. Los laicos se refiere a las personas que no son los sacerdotes, ¿verdad? Que no están, no se dedican de tiempo completo a la fe. Son los laicos. Entonces están las ofrendas quemadas, ofrendas de grano, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado y ofrendas por transgresión. Y también Dios entregó una legislación para el sacerdocio, cómo tenían que prepararse los sacerdotes, igual como tenían que ofrecer cada uno de las ofrendas según el propósito, y también cómo se inicia el sacerdocio, que lo hace, como yo les comentaba, a través de Aarón y de su descendencia, de sus hijos. Entonces aquí viene la ordenación de Aarón y de sus hijos en el capítulo 8, los primeros sacrificios, y después la muerte de 2 hijos de Aarón en el capítulo 10, la ejecución de Nadab y Abiú. Después vienen algunas prescripciones para la inmundicia, eh, cuáles son los animales inmundos, por ejemplo, la inmundicia al dar a luz, enfermedades inmundas, limpieza por enfermedades, descargas inmundas, y después viene la purificación del tabernáculo de inmundicia y el sacrificio, el día de expiación, una fiesta que Dios estableció para, eh, para quitar el pecado, todos los pecados que pudieron haber quedado en el pueblo de Israel. Se establece el día de la expiación. Entonces, todos estos primeros 16 capítulos es la manera apropiada de cómo podemos tener acceso a la presencia de Dios mediante la adoración apropiada. Y la segunda mitad lo podríamos clasificar como cómo debemos de ser nosotros para ser aceptables delante de Dios por obediencia, por nuestros actos. Esto se llama santidad. Y entonces ahí vienen unas guías para la santidad práctica que se componen de cómo es la manera correcta de sacrificar y de alimentarnos, la conducta sexual apropiada, la conducta hacia el prójimo. Por ejemplo, aquí le puse una nota, ¿no? Levítico 19:18, viene la ley del amor al prójimo, la cual Jesús cita en Mateo 22:36, donde dice, amarás a Dios por encima de todas las cosas, citando a una cita de Deuteronomio. Y el segundo mandamiento es similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí cita a Jesús, Levítico 19:18, que es la ley del amor al prójimo. En esos 2 mandamientos, dijo Jesús, se resume toda la ley y los profetas, porque toda la ley y los profetas consisten en amar a Dios, adorar a Dios de la manera que a él le gusta y que es acepta delante de él, y cómo podemos nosotros entonces amar también a nuestro prójimo, y en nuestro prójimo vienen hijos, cónyuge, vecinos, etcétera, ¿verdad? Incluyendo los enemigos, ¿verdad? Bueno, entonces toda esta segunda parte tiene que ver con la manera correcta de vivir, de nuestra santidad. Inclusive en el capítulo 23 establece 7 fiestas que se tendrían que seguir de manera perpetua, del tabernáculo, un relato de blasfemia, y después vienen los años sabáticos y de jubileo. Más o menos así podemos nosotros dividir el bosquejo del contenido del libro de Levítico. Continuamos la presentación. Y dice las preguntas clave, ¿verdad? ¿Cómo puedo entonces hacer para que Dios borre el pecado que me asedia, ¿verdad? Y convertirme entonces en un pueblo o miembro de un pueblo santo, santo como Dios lo demandaba? ¿Y cómo pueden mantener su santidad, que es indispensable para
tener comunión con un Dios santo? Bueno, pues por medio del sacrificio de los holocaustos que son de manera permanente. Hoy en día nosotros como cristianos sabemos que ya una vez que hemos recibido a Cristo y hemos sido regenerados por la obra del Espíritu Santo en nosotros, somos santos delante de Dios, porque ahora el Cristo, la sangre de Cristo nos cubre de nuestro pecado. El Señor ya nos ha separado del resto del mundo. Ahora ya pertenecemos a un pueblo reservado para ser santo, pero seguimos batallando con muchos pecados. Entonces el sistema de sacrificios antiguo, que era estar sacrificando de manera periódica animales, y ahorita vamos a hablar más al respecto, ahora se hace mediante la confesión de nuestros pecados y el arrepentimiento, porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de nuestra maldad. Es un proceso de higiene espiritual que se trata de aceptar que estamos equivocados o que nos equivocamos, nos arrepentimos y acudimos a Cristo confesando nuestros pecados y Cristo nos vuelve a dejar limpios, santos, para poder seguir teniendo la seguridad que cuando oramos al cielo y le decimos, Señor, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que me ayudes con esto, o que bla, 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 entonces Dios nos escucha porque ya nos ve nuevamente limpios. Y, pero en el libro de Levítico, Dios nos estaba dando una sombra de lo que habría de venir más adelante, y el libro de Hebreos nos lo explica también. Entonces, avanzando en la presentación, ya les enseñé un bosquejo del libro, cómo lo podemos dividir en dos bloques. Y vamos a hablar ahora acerca de la importancia de los sacrificios. La importancia de los sacrificios es que son fundamentales para restaurar la relación entre el pueblo y Dios. El Levítico establece 5 tipos de ofrendas, ya lo leímos ahorita en el bosquejo, ¿verdad? Incluyendo el holocausto y la ofrenda por el pecado, los cuales simbolizan la expiación y la búsqueda del perdón divino. Voy a poner aquí en su pantalla los sacrificios o las ofrendas que se hacían. Por ejemplo, yo les puse aquí, son 5 sacrificios, pero en realidad el último sacrificio, el sacrificio de paz, se divide en 3. Entonces, en realidad son 7 sacrificios, ¿va? Está el holocausto o ofrenda quemada, la ofrenda por el pecado, la ofrenda expiatoria o sacrificio por la culpa, ofrendas de cereal, y luego vienen 3 sacrificios de paz: el sacrificio para acción de gracias, sacrificio de voto y el sacrificio voluntario. Entonces, si nosotros contamos estos 4 más estos 3, en realidad son 7 tipos de sacrificios que Dios establece, o de ofrendas que Dios establece en el libro de Levítico. Aquí las puse también en esta imagen, ¿verdad? La ofrenda del holocausto por el pecado, la ofrenda expiatoria, las ofrendas de cereal y los sacrificios de paz. Estos son los sacrificios los cuales simbolizan la expiación, que la expiación significa cubrir el pecado, ¿verdad? Para buscar el perdón de Dios o el perdón divino. El libro de Levítico como manual de santidad. Nosotros continuamos ahora con el sacrificio y el sacerdocio. El sacrificio es la víctima, ¿verdad? Lo que se ofrece a Dios para inmolar y que Dios y que la sangre derramada tome el lugar o del pecador que está ofreciendo el sacrificio. Y el sacerdote es el trabajador, el intermediario entre el pueblo y Dios para poder hacer de manera correcta todo el ritual que Dios estableció, porque ahí vemos cómo Dios empieza a buscar o nos empieza a dar la salida para lograr la reconciliación con Él y mantener una relación con lo sagrado, es decir, con su presencia. A eso se refiere. Y hay un procedimiento que Dios establece en el libro de Levítico para presentar las ofrendas. Eh,
Cuando los israelitas se arrepentían de cualquier ofensa cometida, podían buscar a Dios o podían buscar el perdón de Dios presentando una ofrenda. Y la ofrenda no es otra cosa sino un sustituto de que recibiera el pecado o el castigo por el pecado que la persona cometió. Y de esta forma restauraría la relación de pacto con Dios. Por ejemplo, y ya les mencioné los 5 tipos de ofrendas o los 7 tipos de ofrendas que Dios estableció para acercarse de una manera correcta delante de Dios. Ahora, ahí Dios estableció un procedimiento a seguir sobre quien presenta la ofrenda y eso lo encontramos en en el primer capítulo del libro de Levítico, del verso 3 al 9. Ya lo puse aquí en pantalla y dice así: Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Aquí voy a hacer un paréntesis, ¿no? Entonces, la persona que presentaba el animalito, en este caso, dice, si fuera un holocausto vacuno, tendría que ser un animal sin defecto. O sea, no se vale llevar al flaquito, ¿ah? O al cojito, o al que no creció mucho, sino tendría que ser un animal digno, ¿verdad? De Dios, uno sin defecto. Y tendría que poner, quien lo ofrece, el pecador, tendría que poner su mano sobre la cabeza del holocausto para que sus pecados simbólicamente pasaran al animal que iba a ser sacrificado. Entonces, dice el verso 5, degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desarrollará y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Bueno, eso es el procedimiento que Dios estableció para que pudieran entonces ser limpios, su pueblo limpio de cualquier pecado. Y vienen ahí toda la descripción, todos los pecados, ¿verdad? Por los cuales necesitaban ofrecer sacrificio. Sin embargo, eh, nosotros vemos que el sacerdocio, me voy a regresar una lámina, el sacerdocio es un tema, como lo dijimos, muy importante en el libro. Los sacerdotes se dedicaban en gran parte de su tiempo a estar en la presencia del Santo, de Dios. Dios apartó a Aarón y a sus hijos para un servicio especial para él, para Dios. Su investidura como sacerdotes eh, eran ropas sacerdotales perfectamente descritas, que si ustedes leyeron ya Éxodo y Levítico, ahí viene la descripción con 12 piedras en el pecho, ¿verdad? Su efod, se llama así, su vestido sacerdotal se llama efod, así como la unción con aceite que identificaba con el tabernáculo. Hoy en día la unción del Espíritu Santo o la unción con aceite que luego o cuando oramos, como dice el libro de Santiago, por los enfermos y les ungimos aceite en la cabeza, es un símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Los sacerdotes en el tiempo de este libro de Levítico, en el tiempo mosaico, también ungían su cabeza con aceite y para poder entrar al tabernáculo. Y también
el libro de Levítico dice que los sacerdotes deberían de ser muy rigurosos en su conducta mientras estén en la presencia del Dios Santo. Y aquí hubo algo que sucedió, un acontecimiento terrible. En el capítulo 10 del libro de Levítico pasa algo muy fuerte. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, se equivocan. Dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Aarón se quedó callado, tuvo que comerse el dolor de ver muertos a sus dos hijos, que ya eran sacerdotes. ¿Todo por qué? Porque ellos se acercaron a ofrecer un fuego, dice aquí un fuego extraño, que Dios no mandó. Y esto es hasta hay un libro que se llama Fuego Extraño, ¿verdad? Del doctor John MacArthur, que nos habla del fuego extraño en la iglesia el día de hoy, donde muchos están ofreciendo fuego que Dios no ha demandado y que estamos viendo que es pecaminoso porque Dios está estableciendo la manera correcta y apropiada de acercarnos a Él. Y estos muchachos se pusieron creativos y aunque no era nada malo y era algo que Dios había ordenado, pero no lo hicieron en el tiempo que Dios lo pedía. Esto fue algo mortal y eso para ti y para mí, hermano, debe de ser una lección de no querer jugarle al vivo con Dios. Dios solamente puede aceptar lo que nos ha pedido hacer y ni más ni menos. Recordemos que el primer pecado de la humanidad, el pecado de Adán y Eva, fue haber considerado que ellos podían tomar una decisión apartadas de Dios. Y estos muchachos tomaron una decisión de ofrecer un fuego que Dios no les había pedido. Volvieron a hacer, si se fijan, el mismo pecado, o muy parecido. Adelantarse y creer que ellos podían, sin necesidad de recurrir a Dios, ofrecer algo que aparentemente no era malo, porque tampoco parecía malo el fruto del árbol que comieron Adán y Eva, pero no era algo que Dios había pedido. Ahí hay una advertencia, ¿verdad? Muy seria. Los sacerdotes les decía que debían de ser muy rigurosos con su conducta, ya lo acabamos de leer, lo que le pasó a Nadab y a Abiú. Ahora viene otro tema importante en el libro de Levítico. Viene un procedimiento para presentar ofrendas. Si bien puse este esquemita ahí muy básico, ¿verdad? El procedimiento para presentar ofrendas era primero que el donante, el pecador, tenía que acercarse con su sacrificio. Y la idea no era dejar pobre, ¿verdad? Al que se acercaba a ofrecer un sacrificio, dependiendo de la posibilidad económica del donante, podía ser un animal vacuno, podía ser una oveja, ¿verdad? Un macho cabrío, podía ser inclusive un palomino, ¿va? Una tórtola. La idea no era que ellos hicieran un gran sacrificio desembolsando dinero que no tenían para acercarse a Dios, porque Dios no quiere eso, ¿verdad? Si no, la salvación sería para los ricos nada más. Pero Dios pone el alcance esto para todos los niveles socioeconómicos del pueblo de Israel. Entonces, el donante se acerca al altar con la ofrenda. El sacerdote ya vemos, ¿no? Que ponía la mano sobre el animal que iba a ser sacrificado y se sacrificaba el animal degollándolo. El animal se desangraba y la sangre se tomaba y se rociaba sobre el altar para la expiación. Esto se hacía con, con un objeto que era especial para rociar la sangre, ¿verdad? Y las partes del animal se quemaban en el altar. Lo estoy poniendo muy a grosso modo. Si quieren los detalles, ahí está el libro de Levítico, ¿ah? Ahí podemos ver todo el detalle. Y entonces, cuando la ofrenda era quemada, el humo que ascendía
simbolizaban la aceptación de Dios sobre el holocausto que se había presentado. Eso era era la manera que Dios nos mostró, la manera correcta de acercarnos a Él. Pero en la ley de Moisés, todo el Antiguo Testamento, se pone acento o se pone mucho énfasis sobre la sangre. Y es así como el simbolismo también, la sangre, ¿verdad? Dios restablece, o Jesucristo, cuando celebra la Santa Cena. El hecho es simple. El derramamiento de sangre significa la muerte de la víctima. Es decir, que Dios no iba a tomar por inocente al que era culpable y Dios demandaba la sangre, el derramamiento de sangre. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la escritura en Génesis 3 que el Señor los cubrió con pieles de animales. Es decir, sacrificó unos animales, los desolló y ocupó sus pieles para cubrir la desnudez, o por no decir la vergüenza del pecado de Adán y Eva. Entonces, Dios estaba estableciendo que sin derramamiento de sangres eh, no era posible eh, tapar el pecado, ¿verdad? O cubrir el pecado. Y este significado simbólico radica en la identificación de quien realiza el sacrificio con la víctima, pues simboliza la muerte del donante, quien está llevando ese animal. Por eso le pone su mano, le transmite simbólicamente sus pecados al animal y después el animal es muerto, porque la paga del pecado es muerte. Entonces el animal está tomando el lugar del pecador y muere en lugar del pecador. Y esto es algo bien importante nosotros de comprender, porque nosotros estamos viendo que esto es una figura o una sombra de lo que habría de ser 1450 años aproximadamente después, Jesucristo en esa cruz, derramando su sangre. Dice Levítico 17:11, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona, es decir, cubriría el pecado de la persona. Y luego, como comentario, ¿verdad? Y nosotros como cristianos no podemos comer sangre tampoco, ¿no? Porque dice el verso 12, por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Bueno, para nosotros no somos israelitas y no somos judíos. Por supuesto que para nosotros todo es lícito si lo tomamos con acción de gracias, pero hay cuatro cosas que los apóstoles en el libro de los Hechos sí nos prohíben eh, evitar, y una de ellas es comer de sangre, ya sea sangre fresca o que ya la hayas cocinado y te avientes unos tacos de moronga, ¿verdad? Para eso no es correcto. Comer sangre no es correcto, comer de lo sacrificado a los ídolos tampoco es correcto, porque por temas de conciencia, si en un altar de muertos o de no sé qué ya ofrecieron alimentos, que es muchas, muchas religiones paganas y satánicas ofrecen algunos alimentos para sus demonios y sus dioses, pues nosotros se nos prohíbe comer de lo sacrificado a a los ídolos, de la fornicación, ¿verdad? O sea, de inmoralidad sexual. Y la cuarta es de animales que no hayan sido desangrados. Por ejemplo, en lugar de matar al borreguito, le aplicaste una llave al cuello y hasta que se dejó de mover, ¿no? Ya lo estrangulaste, pero no lo desangraste. ¿Qué crees? Tampoco podemos comer de animales ahogados. Tienen que ser desangrados, por lo que nos dice aquí, la vida del cuerpo está en la sangre. Y bueno, para mí, para mí eso es muy claro, ¿verdad? Yo fui paramédico y yo sé que cuando se pierde cierto volumen de sangre, la persona no puede seguir viviendo, porque la sangre también es un órgano, o así se considera en la medicina, y la vida de las personas está en la sangre. Bueno,
Este es el procedimiento para presentar ofrendas. Después vamos a ver la importancia del sacerdocio y la sangre, ¿va? Eh, los hijos de Aarón, ya lo había dicho, Dios los apartó a Aarón y a sus hijos para un servicio especial al Señor, que era de ser sacerdotes. Y Dios pedía una conducta rigurosa. Ya vimos lo que le pasó a los hijos de Aarón por ponerse creativos. Dios establece, dentro de todas las cosas importantes que resaltar, un día para expiar el pecado. Es decir, toda la gente que cuando pecaba llevaba sus sacrificios por los diferentes motivos, las 7 tipos de ofrendas que había. Sin embargo, una vez al año el sumo sacerdote hacía un sacrificio de un macho cabrío como una ofrenda por el pecado del pueblo en general, de todo el pueblo. Por si algo no habían confesado, por si había quedado cierta inmundicia espiritual, entonces se ofrecía este macho cabrío para expiar los pecados de todo el pueblo, un solo macho para todo el pueblo. En realidad había 2 machos cabrías, no más que uno se sacrificaba y el otro se expulsaba al desierto para que muriera allá, ¿verdad? Sacaba la maldad del pueblo, tenía ese simbolismo. Y entonces Dios establece dentro de las 7 fiestas que Dios da en Levítico capítulo 23, una de estas fiestas es el día de la expiación, que hoy en día se sigue celebrando y que se llama Yom Kippur. Esta es una fiesta anual que todavía hacen los judíos, a pesar de que hoy en día ya ni existe templo, ni está el tabernáculo, ¿verdad? Y ya el sistema de sacrificios cesó desde hace muchísimos años. Sin embargo, se sigue considerando el día más santo dentro del calendario judío. El sumo sacerdote, que era el intermediario entre Dios y el pueblo, ofrecía este macho cabrío como una ofrenda para expiar al pueblo. Lo voy a poner aquí en pantallas en Levítico 16:15. Levítico 16:15 dice así: Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Esa era la manera como Dios había establecido en la fiesta de Yom Kippur, que el sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio por el pueblo. Hoy nosotros que vivimos bajo el nuevo pacto, entendemos que el macho cabrío es Jesucristo. Él es el gran sumo sacerdote, pero también Él es el sacrificio, la ofrenda que se ofreció una sola vez y para siempre. Si nosotros empezamos a ver el Levítico a la luz del Nuevo Testamento, vemos que las leyes ceremoniales de Levítico no son meramente ritos que Dios le dio a los israelitas que no tienen ningún sentido, sino que revelan a través de estos procesos tan complejos la revelación de la perfección de la persona de Jesucristo. Las acciones descritas en Levítico anticipan el sacrificio que años más tarde haría o siglos más tarde haría Jesucristo en esa cruz y que nos trae a nosotros una nueva comprensión de la santidad y de la relación con nuestro Creador, porque Jesucristo entonces se convierte en nuestro gran sumo sacerdote. Él es perfecto, como el macho cabrío que decía que tenía que ser un animal sin defecto. Jesucristo no pecó, espiritualmente era puro, el único hombre sin pecado en todo el planeta Tierra, porque esto se logra por el nacimiento virginal, que por el poder del Espíritu Santo se pone esta semilla en el vientre de una mujer especial, María, para que de ahí naciera el Dios, la segunda persona de la Trinidad, tomara un cuerpo humano, se encarnara. Y entonces Jesucristo, en su carne, como lo estamos viendo en Levítico, en la carne de estos animales, Dios condena el pecado, de tal manera que la carne era muerta, era desangrada para que la muerte consumiera a este animal y no a la persona que está haciendo, que lo está ofreciendo, ¿verdad? Que lo está donando. El carácter de nuestro Dios, nosotros podemos ver a través del Levítico que es santo
Y nosotros tenemos que esforzarnos para conocerle a Él más y más y poner en acción todas las cosas que le dan gloria a Dios, pues esa es la voluntad que nosotros vemos en Levítico 27. Si hay un mandamiento que podríamos nosotros, digamos que las leyes y las ceremonias ya no se practican, pero la palabra de Dios, la santidad de Dios y lo que nos demanda a nosotros, claro que lo tenemos que seguir practicando. La voluntad de Dios es esta: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y papá quiere que sus hijos sean iguales a Él. Él es santo y no quiere y no espera menos de nosotros. Pero como para nosotros ha sido muy difícil, como lo fue para Adán y Eva, nos ha dado un sacrificio perfecto, único, según el libro de Hebreos. Vamos a leer Hebreos, que nos da una explicación, ¿verdad? Detallada de la simbología. Hebreos 9:26 dice: de otra manera, le hubiera sido necesario a Cristo padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado de en medio el pecado. El sacerdocio arónico y el sistema ritual de sacrificios del Antiguo Testamento fueron una sombra, un anticipo de una realidad que Dios nos traería siglos más adelante a través de la persona de Jesucristo, porque Jesucristo se convierte entonces en el sumo sacerdote de nosotros, pero también se convierte en el sacrificio y es inmolado en esa cruz. Hebreos 4 versos 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si cualquiera de nosotros está en pecado, tenemos que acudir a Cristo, porque en Cristo hay perdón de pecados. Y según lo estamos viendo en los jueves en el Evangelio de Mateo, todas las personas que estaban padeciendo a causa del pecado distintos tipos de enfermedades o de deformaciones o de discapacidades, todas estas personas que se acercaban a Cristo, Cristo las sanaba. Ese es el sumo sacerdote que tenemos, un Dios de amor, de misericordia, de compasión, un Dios donde hay perdón de pecados y nos acercamos de la manera correcta y apropiada a través de un sumo sacerdote que no hay otro sumo sacerdote en que podamos nosotros acercarnos a Dios, sino es a través de Cristo. Y el autor de Hebreos, en el capítulo 5 verso 7 continúa diciendo: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden, no de Aarón, no de Leví, sino de Melquisedec, un personaje extraño que aparece ahí en el libro de Génesis y que seguramente ustedes leyeron también. El apóstol Pablo en Romanos 8:3 escribió lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, lo que estamos leyendo en Levítico, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es una enseñanza hermosa, mis hermanos, porque nosotros tenemos una parte material y una parte espiritual. Ya no quisiera yo decir que somos trinos, porque entonces por ahí van a brincar otros teólogos diciéndole que no, que somos dicótomos.
otros no, creen en la tricotomía, otros dicen, no, somos más partes, ¿no? Pero para no meternos en tanto rollo teológico, está bien que nosotros digamos que nosotros Dios nos formó por una parte material, que es nuestro cuerpo, y que tiene sangre y carne, ¿verdad? Y huesos, pero también tenemos un alma y un espíritu, que es la parte inmaterial. Entonces Dios condena el pecado en la carne. Por eso Jesucristo murió en esa cruz. Su carne murió y su carne resucitó al tercer día, pero su espíritu, él descendió a las profundidades de la tierra en ese periodo de tiempo y le arrebató al diablo, ¿verdad? El acta de decretos que estaba contra nosotros y que nosotros estábamos condenados a morir. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Y nosotros como creyentes ciertamente moriremos, ¿verdad? Porque no somos eternos, pero nuestro espíritu seguirá vivo y algún día el Señor nos va a resucitar, nos va a volver a dar un cuerpo, pero esta vez va a ser un cuerpo inmortal, glorificado, y le alabaremos así por la eternidad. Volveremos a estar unidos con un cuerpo y nuestro espíritu, pero por la eternidad. Esa es la esperanza bendita que hay en nosotros, los creyentes. Y ya para terminar, me gustaría poner un versículo más aquí en su pantalla. Efesios 5, capítulo 2, verso 2. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Fíjense, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La obra de Cristo fue, como lo leímos nosotros en Levítico, cuando se quemaba, subía el humo y era como olor fragante delante de Dios. Pero lo que hizo Cristo, un mejor sacrificio, una vez y para siempre, se convierte entonces también en la ofrenda y en el sacrificio. Él es sumo sacerdote y Él es el sacrificio. Y Dios, como lo fragante, lo acepta. Y ahora nos ha redimido para siempre. Si aquí hay alguna persona que todavía no ha comprendido el plan maravilloso que Dios estableció para salvarnos, ahora creo que ya tienes una mejor idea, ¿verdad?, de lo que hizo Dios con todo este rollo de los sacrificios del Antiguo Testamento, que era una figura, una sombra de lo que haría Cristo más adelante. Pero por otro lado, Dios nos está revelando lo que espera de su pueblo, que seamos un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Todos los que nos decimos ser cristianos y no se nos nota y no estamos dando fruto de que verdaderamente hemos sido transformados y regenerados por el poder del Espíritu Santo que opera en la vida de los creyentes, pudiera ser que entonces a lo mejor tenemos que hacer algo, pedirle, arrepentirnos, ¿no? Por ejemplo, y pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname porque he, he asistido a una iglesia cristiana por tantos años y todavía no veo que esté dando fruto. Dar fruto, como tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, es el fruto que produce el Espíritu Santo en la vida de cualquier creyente. Y si no estamos dando eso y estamos dando al contrario, estamos produciendo obras de la carne, adulterio, fornicación, homicidio, celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías y un montón de cosas similares a esas, homosexualidad, etcétera. Entonces, a lo mejor tendríamos que tomar con seriedad un arrepentimiento genuino y pedirle a Dios que nos perdone. Y ahora tenemos acceso a Dios porque Cristo ya lo hizo en esa cruz. Él murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros, aunque no murió por desangramiento. Sí perdió mucha pérdida de sangre, pero no murió desangrado Jesús. Eh, los científicos dicen que explotó su corazón, ¿verdad?, por los golpes recibidos. Sin embargo, Cristo resucitó y ahora tenemos que acercarnos de la manera correcta, es decirle, Señor, por medio de Cristo, Señor, y en nombre de Cristo te pido que me perdones. Hagamos una oración y cerremos este estudio y lo oramos de esa manera. Acompañen, hermanos, cierre sus ojos y vamos a decirle, Señor, yo me arrepiento por todos los pecados que he hecho. Entiendo que ahora Cristo es la ofrenda y el holocausto perfecto, completo, que ya lo hizo, que Él ya fue muerto, crucificado y resucitó hace más de 2000 años. Y ahora, Señor, yo entiendo la profundidad de su obra redentora. Te pido perdón, Señor, si estoy en pecado.
Te pido que me laves con la sangre preciosa de Cristo, en la cual hay vida y hay poder sobre Satanás, sobre el pecado. Hay poder en la sangre de Cristo para limpiarme de mi maldad, para poder ser acepto o aceptado, para que mi oración llegue a ti, Señor. En el nombre de Jesús te pido que entres a mi vida, y si no estoy dando fruto, Señor, te pido que a través de tu Espíritu Santo que me regenere de adentro, para que entonces empiece a mostrar hacia afuera una conducta santa, una conducta que te glorifica, decisiones que te dan gloria. Yo te pido, Señor, por todas las personas que están en este estudio, por sus familias, para que sigas obrando en ellos y sigan creciendo en santidad, Señor, sin la cual nadie verá tu rostro, dice tu palabra. Pero más damos gracias a Dios, y por medio de Cristo ya podemos nosotros alcanzar el perdón de nuestros pecados para seguir avanzando en nuestra vida cristiana y algún día poderte ver cara a cara. Gracias, Dios, gracias por el sacrificio de Jesucristo y por esta bendita esperanza que nos has dado a todos los que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo. En tu nombre oramos, Jesús, y te damos gracias. Amén.